interpretando la Biblia tiempos atrás. Lo de arriba de rojo, simplemente está rojo o está rojo. Lo de métodos... Incorrectos de interpretación, tema de examen. Pero me refiero a que... Ya te entiendo. Bueno. Introducción. Toda ciencia tiene su propio método. Habíamos dicho que la hermenéutica es una ciencia. ¿Sí? En la lección 2 creo que era. La hermenéutica es una ciencia. Toda ciencia tiene su propio método destacado. La teología es tanto una ciencia como es la filosofía. En el caso de la interpretación bíblica existen varios métodos y debemos saber cuál es el más acertado para una correcta interpretación. ¿Cuántos significados tiene un texto? Lore, ¿qué me puedes decir? ¿Cuántos? Esto resume un poquito. ¿Cuántos significados puede tener un texto bíblico? Si fuera un texto bíblico, ¿cuántos significados crees tú que puede tener? El verdadero, el uno que verdadero. Gracias, Lorenzo. Está preguntando con nombre y apellido, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Pero como no contestaba Lorenzo, pues usted está Dejando pensar. ¿Cuántos significados crees que tiene? Muy bien. Tiene un solo significado y tiene muchas aplicaciones. No siempre tiene, todo texto tiene un solo significado. La misión de los exégetas o de los intérpretes o de los que leemos la Biblia es descubrir el significado verdadero del texto. A través de los tiempos, y no me preguntéis los años en que se creía que se aplicaba tal método, la verdad que no tiene mucha significancia. Lo que tiene mucho significado es el método incorrecto, los métodos incorrectos que a través de todos los siglos se ha ido aplicando a la lectura de la palabra. No siempre la Biblia se interpretó de la misma manera. Hay métodos, y tener en cuenta que es la palabra, incorrectos de interpretación. Hoy vamos a ver 10 métodos de interpretación de la Biblia. Muchos se usaron hace muchos siglos atrás y otros se usan actualmente. Cuando terminemos de ver los 10 métodos, vosotros tenéis que saber decirme, y lo vais a saber, cuál es el método correcto de interpretación bíblica. Eso del método es incorrecto. Pero el correcto no está aquí puesto. No. Vale. No. Lo que viene aquí en la termina. Métodos incorrectos de interpretación bíblica, aquí no aparece. No. No te preocupes. No te preocupes por eso, porque lo vas a saber hacer en el examen. Es que esto está muy estudiado ya. De los 10 métodos que vamos a ver hoy, hay uno solo correcto que es el que debemos aplicar cuando estudiamos la Biblia. Los 9 restantes son métodos incorrectos. Al final de la lección me vais a saber decir todos y al unísono el método correcto para interpretar la Biblia es tal método. Tenemos en nuestros libros: toda ciencia tiene su propio método, determinado por su naturaleza peculiar. La teología es tanto una ciencia como la filosofía. Su método y su objetivo difieren de otro tipo de ciencias como la biología o la química, pero se dedican a estudiar el pensamiento humano, divino y la forma de las trabas. Esto no tiene mucha importancia. Si una persona en alguna disciplina adopta un método falso, puede tomar el camino equivocado para llegar a su destino. En el caso de la interpretación bíblica existen varios métodos y debemos saber cuál es el acertado para llegar al destino final. Uno de los métodos equivocados es el método especulativo racionalista. Y veis que allí tenéis especulativo racionalista en rojo, pero que las palabras destacan. ¿Sí? ¿Destacan? Especulativo racionalista, ¿destaca? Bueno, subrayado.
método especulativo racionalista. Se basan en suposiciones. Al leer la Biblia, suponen. Los que aplican este método para entender la Biblia suponen. Es un método, pone ahí, peligroso y arriesgado. Negrita. Respecto a la Biblia, tratan de conciliar la doctrina bíblica con la razón, pensando que la razón y la doctrina bíblica se contradicen, que no van en armonía. La Biblia es un libro divino que va más allá de nuestra razón, ¿verdad? Mas nunca en contra de la razón. La Biblia no especula. Los escolásticos promocionaron este método, por ejemplo, Anselmo, San Tomás de Aquino y algunos otros filósofos. Yo he buscado el tema para ampliarlo un poquito más y pone racionalismo o racionalista y libres pensadores. Es lo mismo. ¿Alguien sabe cuál es la doctrina del libre pensador? Que todo vale. Todo vale, es un poco ambiguo. Yo he conocido varios libres pensadores. No, pero en serio, ¿eh? Sí, yo sé que tú pensó, yo sé que tú pensó. Libre pensador puede ser lo que yo pienso está bien. Muy bien, lo que yo pienso está bien. Ya está, la palabra misma lo dice. La doctrina bíblica no es la que vale, lo que vale es lo que yo pienso. Y hacen una doctrina en base a lo que ellos piensan. La doctrina bíblica queda de lado. Esos son los libres pensadores. Dicen los libres pensadores y los racionalistas, especialmente los racionalistas, dicen que lo sobrenatural no existe. Y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Sí, tenemos que poner nuestra razón para entender lo que dice el texto, pero no únicamente, no exclusivamente. Por ejemplo, creen que el milagro de la multiplicación de los panes fue un milagro moral, según ellos, un milagro moral, producto de la generosidad de los apóstoles. ¿Qué explicación le dan a eso? Solamente ellos lo saben. Porque no hay explicación. Es algo totalmente forzado. No hay que negar el uso de la razón, verdaderamente. Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio el raciocinio para entender lo que leemos, pero eso no quiere decir que debemos leer la Biblia en forma racional, porque entonces estaremos equivocados, estaremos haciendo especulación. La fe y la razón no se oponen la una a la otra, especialmente cuando la razón de una persona existe en una mente sana, obediente a la palabra de Dios. ¿Entendéis lo que es un especulativo racionalista? Todo lo especula, la Biblia que diga lo que quiera, yo hago la doctrina de la religión que yo quiero y eso es lo que yo practico. Esto de la Biblia me gusta, pues eso lo practico y lo otro lo dejo de lado porque estoy especulando. Método místico, teología del sentimiento. Bueno, místico o teología del sentimiento. Palabras que destacan. Cuando leen la Biblia estos señores, ¿qué hacen? Se basan en los sentidos. No en la doctrina que enseña la palabra, sino que se basan en los sentidos. Todo depende de lo que se percibe o no se percibe cuando se lee. Hay varios tipos de pensamientos y el más elemental es de la idea o concepto que se capta con los sentidos. Yo leo la Biblia y de acuerdo a lo que siento, la aplico a mi vida o la dejo de leer. Es contrario totalmente al método racionalista. El racionalista todo lo piensa, todo lo cuestiona, todo lo especula. Sin embargo, las personas que interpretaron la Biblia por medio de estos métodos místicos de teología del sentimiento son todo sentimiento. Leo la Biblia y Dios me dice
me lo creo, porque va el sentimiento de por medio. Son muy cambiantes, son muy variantes. Hay varios tipos de pensamiento, y el más elemental de la idea o concepto que se capta con los sentidos. Según ellos, el juez supremo son los sentidos. Los sentidos son buenos, pero no puede ser el fundamento de la interpretación de la Biblia, ¿o sí? No. Nunca. El estilo de ideas que se genera con este método es: Dios no me habla, pues hoy no sentí nada. Si no siento, Dios no me habló. Eso es lo que dicen los místicos o los que practican esta teología. Hoy sentí algo especial, Dios me habló, Dios está aquí. Eso es. Hoy sí me habló Jesús, porque vine emocionada, porque vine muy sensible y porque sentí algo acá, y entonces Dios me habló. Y cuando no siento nada, Dios no habla. Eso es un método sumamente peligroso. ¿Entendéis? Promover ese método. Es la teología del sentimiento. Insiste en que no es el significado natural y evidente que da la Biblia su importancia, sino el sentido místico. No está ahí, no lo tenéis ahí, no lo busquéis ahí. Para ellos, místico significa oculto o espiritual. Hoy en día hay muchas predicaciones en los púlpitos, sobre todo en las cadenas televisivas, en las radios evangélicas, muchas veces, que invaden con este sistema. La teología del sentimiento, que tú sientas, que tú percibas, que los sentidos estén a flor de piel, para que la persona se sensibilice y poder atraerlos a las iglesias. Es un método peligroso, porque no nos llevamos por sentimientos, sino por la doctrina de la palabra de Dios. Amén. ¿Veis la diferencia que hay? Por ejemplo, los que utilizan este método interpretan la experiencia, y os vais a reír, de Daniel en el foso de los leones. Conocéis la historia, ¿no?, de Daniel en el foso de los leones, diciendo que Daniel nunca estuvo en un foso con leones. Nunca. Era leona. Sino que se encontró preso por las tentaciones que eran representadas por los leones. Eso es misticismo. Eso es misticismo. La herejía consiste en interpretar un texto bíblico fuera del verdadero sentido que la Biblia le da, buscando apoyarse en un texto que no enseña eso. La teología del sentimiento se apoya mucho más cuando lee la Biblia en los sentimientos que en lo que dice la palabra de Dios. Método incorrecto. ¿O es correcto según vosotros? No. No debemos de hacerlo así. A veces se ha puesto mucho de moda, no sé aquí, pero en Argentina era algo que a ver lo que Dios me quiere decir hoy. ¡Pum! Abro la Biblia, a ciegas, pongo ahí, esto es lo que Dios... Es poca seriedad, ¿no? Yo siempre digo que a mí me gustan las tarjetas estas de las cajitas que se sacan, los textos, me gustan. Las promesas. Pero hay gente que vive obsesionada, le llaman el horóscopo bíblico. El horóscopo bíblico. A ver lo que me dice Dios aquí, a ver lo que me... Eso es falta de seriedad, realmente. Hay que quedarse por los sentimientos. Y eso así no nos podemos llevar cuando estudiamos o interpretamos la Biblia. ¿Me entendéis hasta aquí? ¿Os parece correctos o incorrectos este método? Incorrectos. Incorrectos. Pero, por ejemplo, lo que estoy diciendo los sentimientos sería más correcto a lo de la cultura. Porque yo, por ejemplo, puedo pensar lo que quiera, pero sacar un papel que me diga que si yo me quiero lo que quiere, tira más a cultura que a sentimiento. Sí, bueno, pero lo que están buscando es que Dios les diga algo para ellos sentirse bien, definitivamente. Como esas promesas son promesas y todas las promesas tienen cosas tan bonitas
y que, no sé, todas promesas que te halagan, que te endulzan, que te suben el ánimo. Entonces lo que están buscando es eso, tener un sentimiento bueno. Pero realmente en la Biblia se trata de que a veces Dios tiene que corregirnos y nos tiene que tirar las orejitas también. Y tenemos que aceptar no solamente lo bueno. Tú eres el bueno de la película, tú eres el mejor, pero a veces la Biblia te dice, pero mira Pedro que está fallando en esto y en esto. Y eso es lo que ellos no quieren. ¿Sabes? El sentimiento, el sentimiento. ¿Quedó claro? Bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Método literalista o leterista. Luego tengo pesadillas. No. ¿Por qué? Aquí tengo mucho para leer. Literalista o leterista. Se somete la interpretación al significado atribuido a la letra del texto. Lo que dice literalmente es lo más importante. Si tú lees un versículo y te pone ojo por ojo y diente por diente, yo lo cumplo a rajatabla porque es literal. Normalmente este método lo que hace es conducir al legalismo. Los fariseos rígidos veían la escritura de esta manera, como letra muerta sin ver su esencia. Es la letra sin escrito, la letra sin vida, la letra muerta. Os leo lo que tengo yo acá. Se interpreta según el significado atribuido a la letra del texto. Muchas veces se le atribuye un significado caprichoso. Este método ha sido empleado por maestros judíos y básicamente consiste en explicar la interpretación del texto atribuyéndole un significado especial a cada letra que lo integra. Por una parte, hallamos una reverencia supersticiosa por la letra de la Escritura, lo que induce a escudriñar en busca de tesoros de pensamientos escondidos en cada palabra. Se quiere buscar atrás de cada palabra un pensamiento, un tesoro escondido que a simple vista no se ve. Por otra parte, los prejuicios y suposiciones hostiles a la Escritura han engendrado métodos de interpretación que pervierten y a menudo contradicen las descripciones, las declaraciones más claras de la Biblia. Este método, voy a dar un ejemplo que a Andrés le gusta, este método descansa en que un texto ha de entenderse siempre literalmente. Por lo tanto, hacían conclusiones grotescas. Os doy dos ejemplos. El Salmo 131 dice, de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Eso dice el Salmo 131. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Qué dicen los literalistas o letristas? Que de lo profundo significa que la oración debe practicarse en una posición física lo más bajo posible. Por eso muchas veces los judíos se extendían en el suelo, se acostaban en el suelo, se ponían así, porque era lo más profundo que podían estar, porque lo tomaban literalmente. ¿Sí? Eso es una interpretación absurda. Otro ejemplo es Proverbios 22:9. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque Dios le da, porque dio de su pan al indigente. Lo leo de nuevo. Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Pone singular, no pone los ojos, pone el ojo. ¿Sabéis lo que interpretan los literalistas o los letristas? Le dan el sentido al ojo de que los dos ojos, como pone el ojo, que los dos ojos podían mirar ambos en distintas direcciones. Porque pone singular el ojo.
Y ellos entienden de que un ojo puede mirar en una dirección y otro ojo puede mirar en otra dirección, en distintas direcciones. Mientras que un solo ojo forzosamente dirigirá su mirada en una sola dirección, la del bien, lo que le hace merecedor de la bendición eterna. ¿Qué decía exactamente el Proverbio? 22:9. ¿Qué decía Proverbios? El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Veis las conclusiones grotescas que se pueden sacar empleando una mala hermenéutica? Realmente es que es la exaltación de las letras, el ojo, es ojo, pero entendemos que son los ojos. Por interpretarlo literalmente, le quitan el verdadero significado a la escritura. Y este método conduce al legalismo. Siempre. ¿Lo vamos entendiendo hasta aquí? El ejemplo de la Salmo, ¿qué? Salmo 131. Vamos a otro método. Alegórico. ¿Entendéis por qué pone que es una letra, es la letra sin escrito, la letra sin vida, la letra muerta? Porque le atribuían un valor a la letra y se tenía que practicar de acuerdo a lo que la letra decía, sin mirar el verdadero significado que estaba atrás de la palabra. Método alegórico. La alegoría es una ficción, mediante la cual una cosa representa otra distinta. Esto de todas maneras lo vamos a ver en una lección más importante cuando empezamos a estudiar las alegorías de la Biblia. ¿Alegoría qué significa eso? Una ficción. Una ficción es algo por lo cual una cosa representa a otra. Los intérpretes que interpretan del modo alegórico dicen que detrás del sentido literal hay otro más profundo, especial, espiritual. Y aquí nos vamos a detener un poquito. Creen que, según tenemos en el libro, creen que detrás del sentido literal hay otro sentido, el espiritual, el especial, y que en muchas ocasiones este sentido es mucho mejor cuando sabemos verlo que el que se lee a simple vista en la Biblia. Este método, lo leo, la alegoría es una ficción mediante la cual una cosa representa o simboliza a otra cosa distinta. No toda la Biblia es alegoría, no toda la Biblia es ficción. Pero aquí no te lo pone así, ¿eh? No, no, ya sé, por eso digo que ahora lo vamos a leer en el libro. Sí. No toda la Biblia es alegoría. ¿Pensamos nosotros que toda la Biblia es una ficción? No. Pues hay quienes sostienen que sí, que la Biblia es una ficción, que una cosa representa a la otra y así continuamente. Pero no toda la Biblia es una alegoría. Cuando en la Biblia encontramos una alegoría, la Biblia lo indica. La Biblia se encarga de decirnos cuando es alegoría, porque Dios no quiere que nosotros nos confundamos. Por ejemplo, creo que es si Gálatas, a ver si acá en Gálatas 2, a ver si no estoy equivocada. La alegoría en Romanos, cuando habla de Israel y Sara. Sí, esa es una, pero tenía otro. Bueno, lo vamos a leer acá en el libro. Vamos a ir por partes porque este es un tema largo. Pasamos la otra, por favor. Filón y Aristóbulo
usaron mucho este método. Se ha usado mucho en la mayoría de las denominaciones. Antiguamente se predicaba alegorizando. Se obtiene todo un concepto que supuestamente está oculto detrás del texto. El texto dice esto, pero quizá lo que quiere decir es esto otro. Alegorizar. Sí, yo voy a leer aquí, que lo tengo. Génesis 2.14, para darles un ejemplo muy gráfico. Génesis 2.14. Para darles un ejemplo de cómo se puede alegorizar. 2, 10 al 14. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de, no sé cómo se dice, Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Sinequel. Y el nombre del cuarto río, y nombra 4 ríos en Génesis. Los alegóricos. ¿Qué estás leyendo cuando lees ahí de 4 ríos? ¿Por qué 4 ríos? 4 ríos. No hay más. Está diciendo los nombres y el lugar que está circuncidando. Es que no hay más. Los alegóricos, ¿qué dicen? Que con estas palabras Moisés se propone bosquejar las virtudes particulares de las personas. Estas virtudes son 4. La prudencia, la templanza, el valor y la justicia. ¿Y de dónde sacan eso? Es una fantasía totalmente incontrolada. Eso hacen los alegóricos. Eso es desvirtuar la palabra de Dios. ¿Cuáles son las 4 virtudes? Las 4, prudencia, templanza, valor y justicia. Se lo conoce a Filón, desde el año 20 al 50 se destaca en este aspecto. Filón creía que el significado literal de las escrituras representaba un nivel de comprensión inmadura. Filón creía que si yo leo la escritura y la leo y la interpreto literalmente como la estoy leyendo, soy un inmaduro. Filón creía que si yo leo la palabra y la leo literalmente tal como me pone, soy un inmaduro. En cambio, que si yo sé ver algo alegórico detrás del texto, algo que esto es esto, pero significa aquello, el alegórico era la persona que era madura igualmente, porque sabía ver los tesoros escondidos que el normal de la gente no podía ver. Y se hizo ahí una, se obtiene todo un concepto, los intérpretes de que usan el método alegórico ven toda una historia oculta detrás de cada suceso bíblico. Con Cantares se usa este método, relacionándolo con la iglesia. Cuando Salomón escribe acerca de una mujer real, de amor real y de situaciones reales. Claro que se tiene que hacer todo tipo de malabarismo para que quede, especialmente cuando mencionan partes anatómicas específicas como los pechos de la mujer. En realidad su aplicación es más en la relación marital. Aquí hay algo importante, la diapositiva 30, ahora es esa, ¿no? Muchos pasados, pues así la autoridad eclesiástica da una interpretación y cualquier idea contraria
aunque esté basada en la realidad del mismo texto, se descarta por herejía. Eso hace la Iglesia Católica. Lo que ellos no pueden entenderlo de acuerdo a lo que ellos tienen establecido es herejía. De esta manera, lo que decía Sebastián, se alegoriza los hermanos de Jesús como sus primos o hermanos espirituales, pero no carnales. Muy buen ejemplo, Sebas. No carnales. ¿Por qué? Porque ellos tienen el dogma que la Virgen siguió siendo Virgen Inmaculada hasta su muerte. Amén. Entonces eso va en contradicción. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Arreglarlo de una manera. ¿Cómo lo arreglan? Usando una alegoría. Los primos, los hermanos carnales de Jesús son realmente hermanos espirituales como somos nosotros, pero no son carnales. Es una alegoría. La alegoría como una figura de lenguaje, no como interpretación, es correcta. Eso lo veremos cuando veamos las figuras retóricas. Ahora no lo vais a entender. Pero cuando la Biblia la utiliza, la Biblia misma lo indica. Gálatas 4, 21, 25. Gálatas 4. Y ahí tenéis, en la mayoría de las Biblias, el titulitis, alegoría de Sara y Agar. Digo titulitis porque esto no es revelación divina. Es algo que los títulos lo han puesto los hombres después. Entonces, dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Siempre que hay alegorías, la Biblia lo indica. No alegoricemos si cuando leemos algo no lo entendemos y lo queremos interpretar alegóricamente. Una alegoría es una ficción, una cosa que representa la otra, no toda la... ¿Puede repetir lo que no lo entendí? Cuando nosotros no entendemos... No, eso no, lo de versículo. Sí que si está especificado ahí, que te ponga Gálatas 4, 21, 25. Entre paréntesis, alegoría. Eso No viene eso, ¿no? Sí. Es una alegoría. El versículo ese es una alegoría. Sí. Está muy fuerte. Es una alegoría. Ah, lo pone entonces. Sí, pero Por eso digo, la Biblia lo indica. Cuando se trata, es curioso. Es curioso, ¿eh? La Biblia lo indica. La Biblia lo indica. Por eso digo, cuando no entendamos algo, no le atribuyamos otro Pero siempre significado. ocurre eso. Siempre que haya Toda la Biblia. en toda la Biblia, cuando hay alegoría, la Biblia lo indica. Siempre, 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 siempre. Cuando nosotros no entendemos un versículo, un pasaje, no alegoricemos, esto debe ser, ¿qué significa esto? Si no pone, esto es una alegoría, no alegoricemos. Porque no es. En Gálatas, lo que pone nuestro libro, Gálatas 4, 21, 25, se presenta una alegoría y se interpreta. Aquí el mismo texto está diciendo claramente de qué trata la alegoría. No necesita el intérprete estar buscando un sentido detrás del texto, porque la Biblia misma se trata de decir. ¿Sí? O sea, Para que se interprete. para que quede totalmente ya avanzado el tema. Cuando hay que interpretarlo como una alegoría, viene como texto bíblico de palabra de Dios la palabra alegoría escrita Pone que es alegoría. La Biblia lo indica. La Biblia lo indica. ¿Cómo que no? A la mitad. Alegoría 24. Lo cual es una alegoría. Esta mujer, esta persona. Lo Sí, pone. lo pone, sí. Si lo pone. Lo pone. Siempre que hay alegoría, la Biblia lo especifica. Porque la Biblia no quiere, Dios no quiere que nosotros nos confundamos. Por favor, entonces, esas personas que no consiguen interpretar, pueden llamarse, esas personas que no consiguen entender lo que la Biblia habla, entonces le queda una propia interpretación, y como la Virgen María, y esto, le pone la propia interpretación, y eso hace que las personas... Claro, eso es lo que trae confusión. Es la explicación de la doctrina sana.
Por eso la Biblia dice, no os desviéis, que no nos desviemos por cualquier viento de doctrina. El punto 2, el punto 2, siguiendo con la alegoría, la Iglesia Católica usa este método para todo y con él se sacan todas sus doctrinas de la manga. Pues es posible apartarse tanto como se desee de lo que el texto dice a la hora de alegorizar. Punto 2, dentro de alegoría. ¿Sí? Pero el punto 2 es Filón y Aristóbulo. Más adelante, donde pone una Punto 1, Gálatas, Página 16, página punto 16, Punto 2. punto 2. Pone nuestro libro como la idea del purgatorio, que es sacada de donde dice que antes de ir a presentar tu ofrenda, que arregles con tus enemigos, ¿no? ¿No hay un verso que pone así, un texto? El escritor estaba hablando de un problema literal. Si tú tienes un problema con tu hermano, con alguien, antes de depositar y salir a dar la ofrenda, arregla el problema que tienes con tu hermano. Es que es literal, no hay más. Y ellos alegorizan de que arregles cuentas, porque pone con tu enemigo, con los que tienes problemas, de que no arregles, de que arregles cuentas con Satanás para poder entrar entonces a la vida. Por eso se va al purgatorio. Pues se va bien lejos, ¿eh? ¿Veis? Las doctrinas equivocadas que nos han dicho. ¿Quién tiene que arreglar cuántas cosas? Un cristiano tiene que arreglar cuántas cosas. ¿Qué tontería es? Para ti, para mí, que conocemos la Biblia, pero para esta doctrina sí tiene valor. Hay una cosa muy curiosa, y a mí me ha llamado siempre la atención, que según quien lo diga y según quien lo haya escrito, se le presta más importancia que no. Si lo dice una persona y está en la verdad una cosa bíblica, pues como este no es un don nadie, pues no. Pero si lo dice fulano de tal, que ha escrito varios libros y es profesor en la universidad, hombre, lo que diga ese va a misa. Y esa es la diferencia de muchas cosas así. Punto 3. Este método expresa, yo supongo que aquí quería decir. Yo pienso que realmente se trata de. No es el método de interpretación que la Biblia enseña, y si uno lo usa, está fuera de lo correcto. Esto pasa un millón de veces. Vamos a ver, este punto que acaba de leer, esto pasa 700.000 millones de por segundo. Y nos pasa. Nos Eso pasa es lo que iba, bueno, más o menos lo que decís, lo que iba a decir, que, o sea, no creo que estemos libres de... Estás hablando con... No estamos libres, no. Por eso estamos estudiando el Y si no tenemos que... No, aunque lo estudiemos. Sí, sí, sí. Puede Tienes que- razón, Pues Lodo. mira, Tienes no razón. hablo porque no sé nada. Tienes razón. Muy bien. Ni atrevernos ni a... Punto 4. Ni me atrevo a decir nada, porque si no... Se puede usar un texto para puntualizar algo, pero se debe decir que se está haciendo eso porque el texto no habla de ello realmente, como una charla sobre el noviazgo, basada en la historia de Isaac y Rebeca, aclarando que en la costumbre hebrea no existía propiamente el noviazgo. Pero esto, en ilustrar, no es un uso del método alegórico. Es bueno siempre aclarar cuando hacemos una suposición o cuando nos imaginamos algo que no está expresamente declarado en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creemos o suponemos algo, no lo digamos. Si nosotros estamos hablando con algunas personas, estamos hablando... Yo me acuerdo cuando estudiamos teología fundamental. En el tema, cuando salió de escatología, uno de los últimos temas, estamos diciendo, el Señor viene y establece su reino aquí en la tierra. Ahora, ¿qué queda en el cielo? Vacío. ¿La Biblia dice algo? No dice No nada. dice nada. Los ángeles Imaginamos la confusión que nosotros podemos llevar a los que no entienden la Biblia y no la conocen. ¿Queda el cielo vacío? no.
No, los ángeles están aquí. La Biblia nos dice nada. No podemos suponer. Por eso lo que dice aquí es esto. Siempre tenemos que aclarar cuando hacemos una suposición o cuando nos imaginamos algo que no está expresamente declarado en el texto. Yo me acuerdo del pastor que nosotros teníamos cuando vinimos para aquí, era un pastor alemán, muy alto él y tal, y cada vez que se le hacía una pregunta, y él tenía que contestar en un tema como este, que la Biblia no estaba, decía, se ponía así y decía, y yo no sé, ¿verdad, Raúl? Y yo no sé. Y entonces yo pensaba, pero este hombre es un pastor, le estoy preguntando, no sabe a quién le pregunto, pero él no quería mojarse. Si en la Biblia no estaba, él no hablaba. Ese es un tema que la Biblia no lo dice. Entonces sería bueno decir, sí, me haces una pregunta, yo te tengo que aclarar supuestamente lo que yo imagino, pero no es texto revelado. Vale, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si no, nos volveríamos mudos, ¿verdad? No. Lo podemos decir supuestamente, pero la Biblia no hay nada. Porque eso son especulaciones. Y las especulaciones están basadas en un hecho. Supuestamente. Sí, supuestamente, una suposición es supuesta, pero en una sospecha. Si todo el cielo viene acá, sospecho que acá queda vacío. Pero es mi interpretación. Interpretación Pero personal. puedes hacer, dice, ¿por Porque qué? o sea, lo que está claro es que Entiendo una que persona que no sabe si cree, si no cree, si no sabe si es cristiano, no debe de decir nada. Callarte la boca y decirte callar. Y en algunos temas, Pero entre nosotros, pues algún fondo tienes que negar. Claro que sí, claro que sí. No decir que la Biblia dice lo que Claro, la diferencia está en eso. Yo supongo, yo creo, pero no puedo decir que ya directamente en el cielo se queda vacío. ¿Cómo estoy afirmando algo de la que la Biblia no habla, por favor? Bueno, seguimos. Método dogmático. Ahora, ya tenemos que llegar al final. Vamos a la prueba, no tenemos Pero no se trata de rápido, se trata de entenderlo. Hombre, tú tenés que leer. Más rápido me compro un Ferrari y le doy una vuelta. Seguimos. Método dogmático. Esto se está poniendo interesante. Yo sabía que esta lección era buena. Antes de pasar a No la anterior. para que me quede a mí totalmente claro. Si la Biblia no dice, y no lo puedes demostrar bíblicamente, digamos que en la calle, el mundo no cristiano, el que no ha conocido a Cristo, pues mejor le dicen, mira, yo eso no. Mejor, no lo Pero sé. ahora bien, hablamos de que si estamos en un estudio, estamos con gente, estamos investigando, a ver qué es lo que la Biblia nos dice, pues simplemente metiendo la palabra yo creo que dice, pero la Biblia no lo Muy bien, confirma. perfecto. Ya está. Perfecto, esa aclaración es válida. Método dogmático. Seguimos con, ahí me faltó la palabra incorrecta, incorrecto, porque agregué en las demás diapositivas esto, método incorrecto de interpretación. Hay otro método que se llama dogmático, interpreta de acuerdo al dogma que ya existe. ¿Os acordáis cuando vimos en teología lo que era un Dogmático dogma? es correcto, sí. Un incorrecto. Un credo, una religión, un sistema, una creencia, un conjunto de doctrinas que han sido establecidas por la jerarquía de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa mediante los concilios. ¿Qué debería decir? Método incorrecto de Incorrecto. interpretación. Pero en todas las que llevamos, ¿no? Te lo estoy preguntando en serio. Porque es que en la primera pone incorrecto y en las demás no. Sí, porque yo me olvidé de ponerla. Ah, pero bueno, mira. Las primeras divisiones en la Iglesia, Ya las primeras, os avisaré cuando sea la correcta. vosotros me vais a decir. Esa es la buena, está claro. Las primeras divisiones en la Iglesia católica fueron provocadas por puntos de vista encontrados respecto a los dogmas, a las creencias. Por eso hay tantas ramas distintas también dentro de la Iglesia católica. No importa si la Biblia dice otra cosa, vale lo que dice el dogma, puesto por el Papa, puesto por el concilio, por los concilios.
El dogma decía que uno no podía leer la Biblia por sí mismo sin ayuda del magisterio de la Iglesia. Eso se dice. ¿Decía o dice? Dice. La Iglesia Católica. Dice. El Papa lo ha dicho hace poco. Dice, sigue todavía. El Papa lo Y dice. se lo ve. El Papa lo ha dicho hace poco. La Biblia nadie puede leerla Si no vas al seminario de ellos, ¿vale? se ha practicado y se practica aún este método, en mayor o menor grado, en todas las confesiones cristianas. Cuidado, en las evangélicas también. Iba a decir que... ¿También? En las evangélicas también. Los evangélicos tenemos nuestros dogmas. Pero se ha caracterizado de modo especial en el catolicismo romano. Pensar en algún dogma de la Iglesia evangélica. ¿De la Iglesia Evangélica? Sí, un dogma de la Iglesia evangélica. Ya para ellos la Escritura no es el único principio del conocimiento, sino que también es el dogma puesto por la Iglesia. ¿El qué? El dogma puesto por la Iglesia. Según la teología católica, ninguna interpretación puede estar en contradicción con el dogma, el credo, la creencia, con el magisterio eclesiástico. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. El dogma de la Iglesia católica ha pronunciado que para ellos el mundo que Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, para el dogma de la Iglesia católica dice, para ellos el mundo que Dios amó queda reducido al mundo de los escogidos. A los demás Dios no los amó. Pero eso lo dicen entre ellos. Pero lo dice. Pero entre ellos. Y después se parte. No, pero entre ellos. Bueno, no importa. La Iglesia lo dice. Esto es un Porque exégesis, totalmente no es, ¿no? esto es un exégesis mal interpretada de una predestinación extrema impuesta por Calvino. La predestinación. No importa lo que dice la Biblia. ¿Cómo eres hace que la Iglesia Católica, la persona que paga para ser santo? Sí, para que se le va a para ser santo. Pagar por las almas de los muertos. Sí, porque Eso para es ser una- santo Cristo santo. La confesión a un hombre, un cura, cuando la Biblia dice el único mediador que tenemos. Para eso era antiguamente, ¿no? Ahí la hace. Para que te hagan una misa de muertos tienes que pagar. Se supone No, que pero ese santo. Digo la Tenemos media hora y tengo que terminar. Pero tenemos... Dice, punto 2, no importa si la Biblia dice otra cosa, vale más lo que dice el dogma de la Iglesia Católica impuesto por el Papa y el Concilio Vaticano. Sale sobrando lo que Jesús diga, lo que Dios diga y lo que los apóstoles digan. El dogma decía, la creencia, la religión decía que uno no podía ni siquiera leer la Biblia por sí mismo, sin la ayuda del magisterio de la Iglesia. Si uno estaba fuera del dogma, era catalogado como un rebelde insumiso. También los cristianos evangélicos tienen sus dogmas. Pero la iglesia que más emplea este método es la católica. Algunos cristianos evangélicos que proceden de esta iglesia tienden a querer seguir el método dogmático. Madre mía, de lo que libró el Señor. Una práctica, una doctrina se vuelve un dogma cuando se ha enseñado por largo tiempo y por tanto se convierte en algo rígido e es imposible de escapar cuando se inculca, porque siempre se ha hecho así. Pone aquí, pero yo daré otro ejemplo un poco más serio. Hasta un horario se convierte en dogma. Hay de aquel que quiera cambiar la hora de la escuela dominical. Ese para mí no tiene mucho. ¿Qué dogma pensáis que podemos tener en la iglesia evangélica? La Santa Cena, ¿Por qué? porque hay que hacerla todos los domingos. Bueno, eso sí. Bueno, sí, hay iglesias que dicen la Santa Cena tiene que ser todos los domingos porque la Biblia no pone fecha. Otros el primer domingo del mes, otro final del último domingo del mes. Nosotros lo hacemos cuando nos viene claro.
Pero más serio que eso es quiénes pueden Eso es lo participar o importante. no. ¿Quiénes pueden participar? Hay dogmas en algunas iglesias evangélicas que, por ejemplo, dicen no puede participar de la Santa Cena cuando partimos el pan y el vino de aquellos que no han sido bautizados por aguas. Ahora a mí viene alguien aquí, una persona nueva, se convierte, acepta a Cristo, se sirve la Santa Cena. ¿Qué tengo yo escrituralmente para decirle tú no puedes participar de la Santa Cena? Nada. Dogma impuesto por Iglesia evangélica, que nosotros hemos quebrantado. ¿Puede tomar? Hombre, si aceptó a Cristo Sí, como su Salvador, sí. Nuestra iglesia en Argentina era muy rigurosa, no está bautizado, no participa. Nosotros lo hemos roto. Y eso no... ¿De qué? No lo pone. No lo pone. Pues lo cree. Por eso son dogmas de iglesia, se cree, y no está. Ahora a mí viene alguien y me dice, yo acepté a Cristo como mi Salvador, me estoy congregando, estoy en comunión con Dios, estoy en comunión con mis hermanos. Muéstrame la Biblia donde dice que yo no puedo participar, yo no tengo versículo. Aquí mismo podría convertirse este domingo alguien. La semana que viene hacemos Santa Cena, como hasta el verano, hasta que venga el mejor tiempo no hacemos un bautismo. Mientras tanto lo privamos de una bendición. Claro. Hay dogmas en las iglesias tradicionales, pero también las encontramos en iglesias modernas. Los dogmas abarcan todo, desde la liturgia del culto hasta el tipo de música que se considera aceptable durante el servicio. O si se puede cantar o no. O si se puede cantar, o si se puede dar palmas, o si se puede danzar. Esos son dogmas. Eso lo has aplicado también. Pandereta no, palma no. Llega a convencernos a tal grado que estamos seguros de que vamos a encontrar el dogma en la Biblia. La Biblia dice no palméis, por ejemplo, pero no está allí cuando lo buscamos. No está que nadie que no ha sido bautizado no puede participar de la Santa Cena. Las iglesias históricas que tienen sus raíces en la Reforma, los metodistas, las iglesias presbiterianas, algunas bautistas que no son reformadas, creen que la iglesia comenzó con Adán, Noé, Abraham. Por eso toda la liturgia del Antiguo Testamento debería incluirse en sus cultos, pero no lo hacen. Esto lo leí ayer y me quedé en blanco. No importa, ya lo veremos, no te preocupes. Avancemos, ya lo explicaremos. Un dogma se distingue porque se dice de él, punto 2. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo. No lo vamos a cambiar ahora. Lo establecido es bueno siempre y cuando no se vuelva arbitrario. La doctrina y enseñanzas son excelentes y los dogmas también, mientras no encajonen a uno ni le quiten la libertad. Esto incluye los dogmas personales. Bueno, vamos a la diapositiva 32. Método liberal surgió en el siglo XVIII con el liberalismo teológico. Ahora vamos a ver en qué consiste. A este método lo caracteriza la autonomía y la supremacía de la razón. Este método que está muy en boga ahora, quiso amalgamar la religión con la ciencia y especialmente con la filosofía. Sí. Como no hay una autoridad establecida en este método, uno es libre de pensar lo que quiera y de interpretar como le guste. Ninguno de estos puntos es bíblico. No hay nada en escrita, ¿verdad? ¿Eh? No hay nada en escrita en ese punto. No hay nada en escrita en ese punto. La escuela liberal, influenciada por una corriente filosófica llamada racionalismo, rechazó doctrinas tales como la inspiración de las escrituras, así como todo relato que tiene que ver con lo milagroso. Lógicamente terminaron negando la veracidad de otras doctrinas esenciales, como el nacimiento original del Señor, los milagros que realizó, su muerte y su resurrección.
No creen en la inspiración de la Biblia, no creen en los milagros, mucho menos creen de que exista un Dios que influye directamente sobre la historia. En definitiva, rechaza todo lo que la razón no puede explicar. Se declara libre para pensar lo que quiera y creer lo que le parezca razonable sin recurrir a otra autoridad aparte de su propio raciocinio. Estos son los liberales. No sé por qué poner liberales y que poner... La explicación que se daría, Mateo 14:25, donde vemos que Jesús caminó sobre el mar, siguiendo este método, es que el Señor caminó a la orilla del mar, no sobre el mar. Y por eso es un día Juan, ¿no? Pero O sea, Pedro. tenemos el caso literal de Éxodo 14, que dice que cuando Israel cruzó en seco el Mar Rojo, la explicación era que lo pudo cruzar porque el nivel del agua era bajo. No es suficiente esa explicación, porque entonces ¿cómo se lavaron los egipcios? Entraban por la parte alta. Se echaban agua a los egipcios unos a otros. El milagro es que se ahogaron. Yo vi un reportaje la semana pasada sobre esto y decían que era sobre el viento, que el viento hacía de... Pues ahora vamos a hablar otras cosas que había un arco que había hecho viento, que había Este método al final lo que quiso terminó en un tema como el humanismo. Los humanistas que no de la iglesia, bueno, no sé qué, es más vale ver los textos que saben. Perdona, pero el método liberal esto no es ninguna iglesia ni ninguna confesión. Sí, como que no. Sí, pues un ejemplo, por ejemplo, pues... Sí. Espera. Sí, porque no es que sean no es que se reúnen en tipo, no como iglesia, sino como grupos organizados en el cual nadie es la cabeza, no hay una autoridad bíblica, cada uno hace lo que quiere, uno lee la palabra, lo interpreta como quiere, el otro dice otra cosa. No es una denominación oficial, a eso. ¿Se llaman de alguna manera en algún sitio? Es una identidad de la forma de interpretar la Biblia. Pero ni siquiera tienen registro en el Ministerio de Culto. No lo reconocen. Sí, son movimientos dentro de las mismas determinadas iglesias que se mueven en ese... Método histórico crítico. Nos vamos a tener que quedar porque es el que quiere descubrir el sentido del texto bíblico dentro de un concepto histórico. Lee la Biblia solamente para enterarse la historia, no le atribuye ningún carácter espiritual. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento quieren hacerlo en base a la cultura hebrea. Saber qué pasó, cuáles fueron los movimientos, dónde se movieron, qué sucedió, los acontecimientos. No está mal buscar el contexto histórico, pero esta interpretación está muy limitada. Muy usado este método, el histórico crítico, muy usado por teólogos alemanes. Ha sido usado para algunos presupuestos filosóficos. La Biblia queda relegada a una mera reliquia histórica sin un mensaje. Pone nuestro libro, eso que quiere descubrir un concepto histórico, lo tenemos. Este método se ha usado también, lo tenemos. Sus proponentes dicen que se debe quitar a la Biblia el ropaje mitológico para dejar la esencia. Muchos arqueólogos que han ido a Tierra Santa tenían este fin en mente al hacer sus excavaciones, solamente para encontrar la historia. Gracias a Dios muchos de ellos se han convertido al constatar que la Biblia dice lo que la Biblia dice es cierto. Los que más han empleado este método son los teólogos alemanes. Es un método que está un poco lejos de nosotros. Método existencial es un método liberal. Autoridad solamente en los mandamientos. Afirman estos hermanos que para tener unidad necesitamos tener una nueva hermenéutica. Ellos
dicen que por eso hay muchas divisiones en la Iglesia y que es imposible que todos entiendan la Biblia. De la misma manera, y creen que ellos, los hermanos, son capaces de resolver el asunto. No aparece nada. Creen que el amor es la única base de la unidad. Amor, 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 amor. Y como estamos amándonos, nos unimos. Y que la doctrina no tiene nada que ver con la unidad. Error garrafal. Lo que nos une es la doctrina. Luego nos amamos. Según la nueva hermenéutica, la verdad no es absoluta, sino relativa. ¿Habéis visto cuando es relativo, es relativo? Estos hermanos han caído en el error de enseñar la verdad existencial, es decir, que la verdad se basa en la experiencia de cada persona. Lo que cada persona experimenta, lo que cada persona vive, esa es la verdad. Creen que cuando el texto, bueno, esto no lo voy a leer, porque es muy largo. Creen que la Biblia es un libro de cartas de amor, que no son declaraciones autoritarias y no establecen ningún patrón de obediencia. Estos hermanos enfatizan mucho la idea de que la Biblia no es un plano, ni un patrón de seguir, ni un código escrito, ni una constitución, ni un sistema legal. Dicen que hay mucha diferencia entre una carta de amor y un plano o patrón. Dicen enfáticamente que las escrituras del Nuevo Testamento no son una ley. Y esto se están agarrando muchos jóvenes de hoy en día porque haz lo que quieras, vive como quieras, Dios es amor, Dios todo lo acepta, Dios acepta la homosexualidad, Dios acepta el trío, el matrimonio, eso no está bien. ¿Esto tiene nombre también o no? Esta gente tiene algún nombre. Hermanos, los hermanos. ¿Se llaman así? ¿Congregación los hermanos? Sí. ¿Cuál? ¿Hermano de quién? pecado. ¿De quién son hermanos? Vamos a lo último. Gracias por vuestra atención porque hoy está completita la lección, ¿eh? ¿Puedo tocar que pongan los hermanos? Vamos a esta nueva hermenéutica está muy vigente hoy en día, ¿eh? Muy vigente. Vamos a la próxima. Era esa que está destruyendo las familias. Ahí no pongas incorrecto. Método gramático histórico normal. Décimo. Es el método que da a cada palabra el mismo significado básico y exacto que tendría el lenguaje normal. Normal y ordinario, ya sea que se emplea en forma oral o escrita. Es este método gramático histórico normal, es un método correcto, centrado y bien ubicado. Por un lado, evita el liberalismo de los judíos y por otro lado, el alegorismo de los alejandrinos. El literalismo. De los judíos. No liberalismo. No. ¿Cuál es el liberalismo? Perdón, a ver. ¿Qué punto es? El literalismo. Aquí viene. Literalismo de los judíos, sí. Esto es literalismo. Perdón, sí, literalismo y por otro lado el alegorismo de los alejandrinos. Interpreta las escrituras conforme a las escrituras. ¿Os acordáis la gran norma que habíamos visto? La regla, la escritura es su propio intérprete. La escritura se interpreta a sí misma. Defiende la unidad de la Biblia y la revelación progresiva. Es el método que el cristianismo ha usado desde el Nuevo Testamento. Toma en cuenta los idiomas, griego, hebreo, arameo. El contexto, ¿habíamos hablado algo de contexto? Profundizaremos más adelante. Los pasajes paralelos, ya sé lo que me preguntarás, las figuras del lenguaje, los tipos y los símbolos. ¿Qué es todo eso? En próximas lesiones lo veremos. Dime. Bueno, eso define la unidad de la Biblia y la revelación progresiva. Bueno, la revelación sobre esto habría un estudio para hacer, pero lo que sugiere la idea de desenvolver la verdad divina a través de los tiempos. A medida que va pasando los siglos, entendemos más cuál es el plan y el propósito de Dios con la persona
dispersamente, pero cuando vamos avanzando en los libros históricos y en los profetas tenemos una visión más amplia. No quiere decir que Dios está dando nuevas revelaciones, porque el canon se ha cerrado, ¿vale? Seguimos. Esto del contexto, pasajes paralelos, lo veremos en próximas lecciones. Vais a saber distinguir los tipos, los símbolos, las figuras del lenguaje, lo vais a saber distinguir. Seguimos, por favor. Método gramático histórico normal. Se rige por las características gramaticales e históricas del texto. ¿Os acordáis cuando vimos el léxico, cuando vimos la sintaxis? Toma en cuenta el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo Testamento. La escuela o iglesia de Antioquía empleó este método. Personajes como Juan Crisóstomo, Martín Lutero y Calvino usaron este método. Calvino con alguna reserva, ya lo veremos. Históricamente las iglesias que han usado este método son las que conforman las iglesias evangélicas. José Luis una vez preguntó, cuando estudiamos teología, ¿pero estamos en la verdad? O algo así había sido la pregunta. En cuestión de interpretación bíblica, estamos en la verdad. Cuestiones escatológicas, hay cosas que no podemos decir son dueños de la verdad, porque en el futuro podrían arreglar. Este método toma en cuenta los idiomas de la Biblia, hebreo, griego y arameo, y también el idioma que emplean los intérpretes. O sea, Valera y por ejemplo, el otro. Este método no pasa por alto el idioma original, por eso habíamos dicho, tenemos que ir a la etimología de la palabra, a la raíz de la palabra. ¿Qué quiere decir? El concepto de Señor, ¿cuál era la etimología? Era amo. Él a la etimología no pasa por alto el idioma original y además hace un análisis lingüístico del texto. Considera los modismos que se encuentran en la Biblia. Considera el contexto, tanto inmediato como inmediato, cercano o lejano. Le hemos visto una pincelada. Lo vamos a ver cuando tenemos un tema de contextos. Las figuras del lenguaje son también contempladas en este método, como el símil, la metáfora, la hipérbole, etcétera, etcétera, etcétera. Lo veremos, los estudiaremos. Este método usa también el fondo histórico, que es el análisis lingüístico del texto en su contexto histórico. No es un método fácil de usar para leer y entender la Biblia. Nos requiere de tiempo y dedicación. El intérprete debe ir contando con la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Este es un método para un estudiante sincero y devoto, como sois vosotros. Lo tenéis que leer, lo tenéis que volver a leer en casa nuevamente. ¿Cuál es el método que usa la Iglesia Evangélica actualmente? Histórico, gramático, normal. El método que estudia la historia de cuando se escribió la Biblia, o ciertos pasajes, la gramática que usó el autor en una forma normal. Este es el método conveniente para estudiar la Biblia. Os recomiendo leer de nuevo toda esta lección en casa. Tenéis trabajo práctico el miércoles que viene. Nosotros nos perdimos ya de No importa, por eso yo iba no importa, lo podéis leer en casa, por eso tenéis el libro. 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. El trabajo práctico lo traigo yo. El miércoles que viene vamos a tomar unos 15, 20 minutos. 2, 3 y 6. Y luego del trabajo práctico tenemos lección. La lección 7 es muy corta y tenemos la lección 8. 7 y hasta la mitad de la 8. Luego tenemos una lección muy pesada, que es la lección 9 y es repetitiva con la lección que vimos la semana pasada, y vamos a pasarla un poquito por alto. Vamos a pasarla porque no considero que tenemos que profundizar en eso. Y posiblemente iremos
cuenta para la nota final. No te creas, con el sistema que yo te he puesto de las letritas que destacan, no. Perdida estaba yo cuando lo tenía que hacer, me daban 4 minutos para que la cuenta era 40 segundos por pregunta. Ahí sí estaba perdida. O sea que había que estudiarlo muy bien estudiado. Bien, Señor, gracias por la lección de hoy, porque, Señor, a veces hay tanto contenido, hay tantas cosas que ignoramos, pero verdaderamente nos enriquece conocer de tu palabra. Señor, gracias por la fidelidad de mis hermanos, te pido que los bendigas, que nos ayudes, que les des ánimo, que les des paciencia para poder hacer el trabajo que tienen la semana que viene por delante. Y gracias, Señor, porque tenemos la libertad de estudiar como tu palabra sin limitar. Pero también tenemos el gran privilegio de ser informados, adoctrinados de cómo debemos vivir. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale, el trabajo es de la lección 2, 3. 2, 3 y 6. Lección 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. 2, 3 y 6. Ya la tengo ahí. O sea, no comentan. Palanetas, ¿no? Para la 2 y la 3 vas a tener un... La 2 y la 3, leer la lección 2 y 3 de nuevo para poder hablar, la diapositiva. Aún me puedes poner la diapositiva. 2 más para atrás. La lección 2, para que puedan comprobar. La 2 y la 3, la 6 va a tener un poquito más de... ir repasando, ir leyendo para el examen final.